le agradezco mucho que tome la llamada a Pablo Giró, que es consejero de la organización no gubernamental, usted la conoce muy bien, México Unido contra la Delincuencia, y esta ONG es una de las organizaciones firmantes, más de un centenar de organizaciones firmantes de este movimiento Vamos por una Fiscalía que Sirva, y recoge precisamente la preocupación que tenemos todos como ciudadanos de que precisamente este personaje, actual Procurador General de la República, se pudiera convertir en el primer fiscal general, y no por su preparación, que nadie duda que sea una persona muy preparada, sino por esas ligas íntimas que tiene con este gobierno y con el partido. Pablo, muy buenos días. Sigue siendo realmente un riesgo latente de que esto se concrete por parte del gobierno y del PRI. ¿Es así, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo la ves? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Fíjate que la permanencia de Raúl Cervantes es uno de los puntos, pero en realidad no es el punto importante. El punto importante es que en este país lo que se necesita y lo que reclama y lo que históricamente nos deben todos los gobiernos es justicia. Y la justicia pasa por la impunidad, es decir, la no persecución de los delitos, ¿no? En México todos, si nos hacemos la pregunta de ¿qué pasaría si un hijo del presidente comete un asesinato? Pues todos estaríamos seguros que nada, ¿no? Porque hay ciudadanos, digamos, de primera y de segunda, es decir, los que los persiguen la ley y nos la aplican todo el día, y a los que no. Y los que no, pues son los que políticamente no conviene hacerlo por una razón u otra. Y lo que nosotros estamos proponiendo es una fiscalía, una autoridad que tenga la capacidad de perseguir hasta el presidente, ¿no? Al que sea, claro, o cuando cometa un delito, no por razones políticas. Y entonces, como queremos que no sea por razones políticas, proponemos que la persona que dirige esa institución no sea un político, como lo es Raúl Cervantes. Raúl Cervantes trabajó en la campaña del PRI, ha sido priista no sé cuántos años. Abogado general del PRI. Abogado del PRI. Entonces, no es él en lo personal, es ninguno que esté en ningún partido. Hay gente en México muy seria, muy profesional, constructora de instituciones autónomas, como ha sido el señor, por ejemplo, Goldenberg, que hizo el IFE, lo que fue, ¿no? Tenemos gente muy talentosa, claro, muy honesta, capaz, que puede crear una fiscalía que tenga todas las dotes de autonomía real, es decir, un presupuesto que no lo puedan correr, que no lo puedan amenazar, que tenga capacidad de investigar cuando tenga pruebas, no cuando sí sea políticamente o no políticamente conveniente. Así es, Pablo, sí, y usted lo decía muy bien, todas estas organizaciones no es concretamente algo personal contra el señor Raúl Cervantes. Lo que pasa es que él es el actual titular de la PGR, y en automático pasaría a ser el primer fiscal general de concretarse esta intención. La Constitución en el artículo 102, en letras chiquitas abajo, en un transitorio, dice que cuando se dé la declaratoria de la nueva fiscalía, el procurador que esté se vuelve el fiscal por 9 años, ¿no? Eso en el Congreso no se negoció así, lo pusieron de última hora y a pasarlo como acostumbran. Y eso es lo que nos quejamos, pero además estamos diciendo que dentro del artículo 102 se necesita una reforma constitucional para que la fiscalía que nazca no nazca con los vicios de la Procuraduría, y que se transfieran, por ejemplo, a las personas que sí sean capaces y no a todas las personas, y que se transfiera y que se hagan estructuras con presupuestos y bien pensado para que esta nueva entidad, que va a ser muy poderosa, esté vigilada por los ciudadanos y por otros órganos del gobierno, como es el Senado, para que no vaya a cometer atropellos también, ¿no? De eso se trata. Claro que sí, y que se recupere precisamente esa credibilidad perdida en la Procuraduría, en las Procuradurías, podríamos decir. Ha sido una de las luchas justamente de México Unido contra la Delincuencia, esa ineficacia, esa gran impunidad que impera en los delitos, que me parece que apenas 2 o 3 de cada 100 llegan a una sentencia, Pablo, y que precisamente
hace que la gente desconfíe, que no presente las denuncias y que no vea en la autoridad un camino seguro para obtener justicia, que se tenga que pagar y que la justicia sea para quien puede pagarla, ¿no? Para quien puede pagar un buen abogado. Todos estos males que nos aquejan justamente como sociedad, que son la impunidad y la corrupción. Entiendo que está por presentarse por parte de todas estas organizaciones, Pablo, una iniciativa ciudadana que, entre otras cosas, contempla retomar esa iniciativa que mandó el presidente en noviembre pasado para justamente eliminar ese transitorio del artículo 102 y además recortar también el tiempo de gestión del primer fiscal de 9 a 6 años. ¿Qué más contiene esta propuesta, Pablo? Si nos puedes hablar de ello, por favor. Pues sí, mira, lo que hicimos fue agarrar, para que fuera más rápido, hicimos el trabajo de los senadores que no han hecho en mucho tiempo, y agarramos todas las iniciativas que ya están en el Congreso, que son 9, y hicimos un dictamen, es decir, las leímos y les dijimos, bueno, ¿por qué consideramos las cosas buenas de una y las cosas buenas de otra? Hicimos un dictamen para que ya nomás lo voten en el Pleno y pase. Claro que no va a ser así, va a tener que haber ahí unas sesiones de Parlamento abierto en donde se negociarán y se verán las cosas y se platicarán, pero contiene cosas, por ejemplo, le damos capacidad al procurador de investigar a procuradores y gobernadores cuando estos cometan un crimen, aunque sea del fuero común, en donde estén involucrados ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día en Nayarit, que el gobernador Sandoval nombró al fiscal Beitia, que es el narco del estado, a ser fiscal. Nos enteramos porque lo agarraron en Estados Unidos y no seguiría siendo el fiscal. Así es. Y al como está el día de hoy, la Procuraduría no lo podría agarrar a él, ¿no? Por delitos del fuero común. Entonces estamos proponiendo ese tipo de cosas, estamos proponiendo que haya una autoridad que esté supervisando al procurador en su trabajo, es decir, que vea el plan de qué debe de investigar, en qué se debe de concentrar, los recursos, el desarrollo de los recursos humanos, etcétera, y que además haya un fiscal adentro de la misma fiscalía que esté viendo los crímenes cometidos por los mismas integrantes de la fiscalía, o sea, como el aparato de control interno, los asuntos internos, pendientes, ¿no? Porque hoy en día en otras secretarías de Estado o en otros órganos autónomos los investigan y los refieren a la PGR, pero la PGR, pues ¿cómo se va a investigar? Entonces tiene que haber un fiscal que se investigue, un fiscal también de derechos humanos estamos proponiendo. En fin, la propuesta está muy bien pensada, muy completa, se ha hablado con expertos nacionales e internacionales por meses, es un trabajo de muchísimas organizaciones, de muchísimo tiempo vertido. Somos, ese día que presentamos, hablamos de cerca de 300 organizaciones y personas relevantes, y lo más relevante es que se unió todo el espectro de México. Están los empresarios, están los defensores de derechos humanos de la Sierra de Guerrero, las madres que buscan a sus hijos, está de todo unidos en la búsqueda por la justicia en el país, ¿no? Claro, Pablo, sí, porque hay tantos expedientes abiertos, digamos, vaya el tema de los 43 desaparecidos que está por cumplir 3 años, los casos de Tlatlaya que se ha ordenado reabrir la investigación, etcétera, tantos casos abiertos que la PGR no ha querido o no ha podido, precisamente por esos intereses, esos conflictos de intereses en los que operan al ser parte del gabinete el procurador. Pues son casos en los que no se hace justicia, los que quedan ahí como misterios sin resolver. Anoche mismo nos enterábamos de este caso llamado la gran estafa, que destapa precisamente mexicanos contra la corrupción y la impunidad, otra de estas organizaciones firmantes por una fiscalía que sirva, en los que precisamente el dejar a Raúl Cervantes como fiscal general pues no garantiza justamente que estos casos se resuelvan y que se imparta la justicia. Está pendiente pues los temas del fiscal anticorrupción, como dices, del fiscal por los derechos humanos, y los senadores tienen en estas organizaciones ciudadanas de las que tú formas parte, Pablo, pues el remedio y el trapito, y lo que quieren es ponerse a trabajar. Pero ahora con todo este asunto que hay, el conflicto interno del PAN, ahí estos senadores rebeldes que supuestamente hicieron el acuerdo para
ayudar al PRI, ya dicen que siempre no. ¿Cómo la ves tú? Parece que la intención del PRI es clara, o sea, pasar a como dé lugar a este señor Raúl Cervantes como fiscal general. ¿Podría hacerse algo de concretarse este nombramiento jurídicamente, Pablo? ¿Han pensado las organizaciones en esta posibilidad de que esto se concrete y qué podríamos hacer como sociedad en consecuencia? Pues mira, en realidad, si ellos dan un albazo y pasan en el Senado lo que ya pasó en el Congreso y lo nombran, jurídicamente es muy difícil hacer algo porque es lo que dice la Constitución y lo que diría la ley, y es una resolución del Poder Legislativo jurídicamente correcta, éticamente y moralmente no, sí, pero jurídicamente sí. Lo único que nos quedaría es no votar por el PRI o por el Verde y por cualquier otro partido que vote por ellos nunca más en la vida, ¿no? Que eso es lo que en realidad deberíamos de hacer. Debemos de concientizarnos y decir, pues estas gentes lo que quieren es quedarse con todo y robarnos y no darnos lo que nos merecemos, que es justicia sobre además nuestras cosas, porque al final son nuestros empleados, son todos nuestros bienes los que se están robando y ellos son nuestros empleados, ¿no? O sea, es increíble que le paguemos su salario de presidente o de senador o de no sé qué y no trabajen para nosotros. Pero bueno, al final lo que yo creo que debemos de hacer es concientizarnos y ponerles la presión política de tal manera que no lo hagan, que lleguen a un acuerdo que funcione, que nos dejen una institución que a futuro nos dé lo que debemos de tener en este país, que es justicia, cero impunidad y que baje la corrupción, y que además esto se refleja en la seguridad. Es un hecho que la seguridad y la corrupción están relacionadas, porque pues, al final del día todos sabemos que las bandas les pagan a los policías y les pagan a los gobernadores y a los jueces o los amenazan, y no se puede hacer nada porque están metidos todos, ¿no? Así es, Pablo, y esa misma impunidad, esa falta de justicia, pues viene a ser prácticamente un aliciente, una motivación para cometer delitos prácticamente, ¿no? Aquí matas a un periodista, no pasa nada, matas a un ciudadano en el transporte público que va a trabajar, difícilmente lo agarran, o lo agarran al delincuente y sale por falta de pruebas o por un mal expediente, etcétera. Tanto vicio justamente y tanta imperfección que hay en la impartición de justicia, que pues el poner un fiscal a modo o al fiscal carnal, como se le llama, vendría a ser la cereza del pastel, y pues prácticamente cerraría las puertas al anhelo y al derecho que tenemos los mexicanos de tener y de hacer realidad la justicia pronta y expedita que en este país es una mera aspiración, lamentablemente, Pablo. Es correcto. La única manera es teniendo una institución cuyo único enfoque sea pues resolver casos y enjuiciar a las personas, ¿no? Si tú tienes una institución cuyo enfoque a veces es político, a veces no, pues ya no funciona, y ya entonces habrá gente que se sienta con derecho a no obedecer la ley, ¿no? Así es, Pablo, pues vamos a estar muy pendientes de todo esto, de la mano de México Unido contra la Delincuencia y de todos estos asuntos que hay en el espectro, esta inseguridad, preocupante nivel de violencia que apunta también este año como uno de los más violentos en la historia reciente del país, Pablo, ya como lo tienen ustedes ya registrado también. Sí, es increíble que ya nos hayamos acostumbrado a este nivel de violencia, a este nivel de abuso de derechos humanos, a que aparezcan fosas y nadie se escandalice, ¿no? Porque cada fosa quiere decir varios crímenes, ¿no? Quiere decir secuestro, un levantamiento, un asesinato, y nadie hasta que no nosotros los ciudadanos no nos escandalicemos y les hagamos pagar el costo en las urnas, no creo que cambie mucho. Así es, Pablo, pues muchísimas gracias por este pronunciamiento. Vamos a seguir pendientes con ustedes y todas las organizaciones civiles. Hay que actuar ahora como lo están haciendo ya desde hace varios días estas organizaciones y no quitar el dedo del renglón por una fiscalía que sirva, por una fiscalía que opere, una fiscalía con credibilidad, autónoma y sobre todo que imparta justicia para los mexicanos. Gracias por ello y gracias por tomar
esta llamada y también por ser parte de esta acción ciudadana. Pablo Giró, un abrazo para ti, para México Unido contra la delincuencia. Muchas gracias, gracias a ti. Muchas gracias, buen día, Pablo. Hasta luego, bye. Hasta luego. ¿Qué le parece, queridos amigos? Preocupante esta situación y por eso pues estas organizaciones civiles, que es desde las que debemos operar, las que debemos apoyar y difundir, registrarnos, ser parte de ellas y estarles dando seguimiento. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, México Unido, artículo 19, todas estas, el IMCO, el Instituto Mexicano por la Competitividad, todos estos personajes, la doctora María Amparo Casar, que están realmente activos y combativos para cerrar el paso a todo esto que está mal. Y si no lo hacemos, si no damos nuestro apoyo a todos estos grupos sociales que la intención es de realmente buscar el bien común, pues entonces después no nos quejemos. Vamos a hacer un pequeño cortecito y regresamos ya con la información, este asunto que les decía de la gran estafa, y no es película, volvemos con él.